Buenos días. Mi grupo periodístico está conformado por Juan David Contreras Jiménez y yo, Nicolás Macías Rojas, en el cual les expondremos cuál es la respuesta a la pregunta hasta dónde es justificable la violencia por parte del Estado. Estamos en el norte de la ciudad, donde vamos a expandir un poco más el tema a la pregunta problematizadora. Bueno, en este caso lo primero y lo principal que hay que hablar es sobre el Estado. El Estado, lo más básico, se divide en tres ramas: ejecutiva, judicial y legislativa. Y ambas regulan las normas, crean las normas y fundamentan las normas que regulan nuestra convivencia a diario. Empecemos por lo más simple. La fuerza pública, las fuerzas del Estado, todas son manejadas en Colombia por un personaje, el presidente de la República, quien encabeza el poder de las fuerzas públicas, es decir, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Estas son las encargadas de regular la convivencia y mantener la seguridad del país. Lo más básico que podemos empezar a hablar sobre el Estado es que se fundamenta constitucionalmente en los derechos fundamentales del ciudadano o del ser humano. Empecemos por el marco objetivo de los derechos fundamentales. En el marco objetivo dice que todo Estado social de derecho rige sus normas y rige sus leyes en base a la dignidad humana. Es decir, que como es Estado social, regula la convivencia y regula todo lo que en este territorio o ente se mueve por el parte y por el marco jurídico y legal. Ahora, una pregunta capciosa que surge al hablar de esto es: ¿y los derechos fundamentales cubren nuestra dignidad? ¿Realmente hacen que el ser humano viva dignamente en un Estado? Es a lo que nos referimos cuando hablamos de política, de juricidad, de todo esto. Y la respuesta es que en Colombia se respetan y son los principios fundamentales de la Constitución. Esto nos quiere decir que el Estado, por decir así, vela porque nosotros tengamos derecho a protestar por lo que nos da inconformidades o por lo que creemos que es justo pelear, respetando obviamente nuestras ideologías. Estamos aquí en el parque del country para explicarles los límites que tiene el Estado basado en los derechos fundamentales, que son dos y se dividen en límites internos y externos. Los límites internos hacen referencia al contenido del derecho, que no deben ser transgredidos por otras personas o poderes, ya que estos tientan con la dignidad de la persona, es decir, que limitan a esa persona a que no haga ciertas acciones o ciertas cosas que le gustaría hacer. Y el otro límite, el externo, nos llevan al orden jurídico de manera expresa, o sea que limita las manifestaciones ideológicas, es decir, que estaría en contra de toda marcha que se haga, por ejemplo. Y de esto lo que busca es proteger los derechos de otras personas. Buenos días, estamos aquí con la residente del barrio, Sandra, quien nos concedió hacerle la pregunta: ¿cree que el Estado puede ejercer violencia contra el pueblo? Buenos días. Mira, yo pienso que sí puede ejercer violencia contra el pueblo mientras el pueblo se porte mal, porque nosotros, deben tener la justicia debe tener también manos propias para que controle el pueblo y no tengan tantos eh, problemas y no vayan a haber muchos vandalismo en el pueblo. Ok, sin embargo, si el Estado provoca al pueblo, el pueblo también responde, ¿no crees? Sí, claro, eso es común, o sea, si tú lo agreden, tú respondes, pero no lo que queremos nosotros como colombianos es la paz, la tranquilidad, entonces ni que uno se agreda a los otros ni los otros a nosotros. Ok, muchísimas Con mucho gracias. gusto, que tengan un feliz día, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, estamos con Lina, una residente del Parque del Country. Y Lina, te vamos a hacer unas preguntas que
pues inquietan en este momento. Vale. A ver, Lina, la primera pregunta es, ¿cuál crees que es el límite del Estado para usar la violencia? Pues el límite del Estado al principio pues debe primero velar por el derecho de todos los ciudadanos y mirar de cualquier forma de llegar a una negociación en donde se vele por el bienestar de ambos lados. Y pues en serio donde ya digamos, los protestantes en este caso, no se puede llegar a ningún diálogo y están haciendo ya como muchos disturbios donde está también afectando la seguridad de los otros ciudadanos, pues ya debería tratar de contrarrestarlo para mirar y acabar rápido todas esas protestas y poder velar por la seguridad de los ciudadanos. Ok, excelente. ¿Y qué intereses debe proteger el Estado antes de usar la violencia? Es decir, ¿tú qué crees que el Estado debe proteger? ¿Qué intereses crees que debe proteger antes de cualquier cosa, antes de usar la violencia, en marchas, en protestas? Bueno, primero que todo, la seguridad de los ciudadanos y más que todo también la seguridad de los niños. De mirar y ser como muy enfáticos en eso, en la seguridad de los niños y que ninguno de ellos salga lastimado, pues porque son el futuro de nuestro país. Ok, Lina, muchas gracias. Vale, que estén bien. Buenos días, estamos aquí con Michelle, que le vamos a hacer una pregunta. Entonces, la pregunta al respecto es: ¿hasta dónde es justificable la violencia del Estado? Yo pienso que la violencia del Estado no es justificable porque nosotros tenemos derechos como sería el marchar y no tienen por qué mandar al ESMAD a que lastime a las personas sabiendo que están vulnerando un derecho que nosotros tenemos y que no es porque simplemente estén haciendo algo como subirle un poquito a los precios, sino que son bastantes cosas que se han ido acumulando por las cuales la gente sale a marchar. Ok. Ok, nos encontramos aquí en estudio para ya concluir nuestra investigación sobre esta pregunta que nos ha generado muchas dudas. Pero entonces, antes de esto, lo primero que queremos decir es que el Estado tiene diversas formas de justificar el uso de la violencia, incluso porque es el único que la posee, supuestamente, es un monopolio. La rama ejecutiva, en nombre del presidente, en nombre de su máximo comandante, tiene la potestad de elegir y de ejecutar todas las misiones realizadas en el Estado o en el territorio nacional. Por lo cual, cuando el Estado extiende su monopolio de violencia es porque realmente hay una necesidad de el uso de la violencia en estos casos. Además, cuando el pueblo se le sale de las manos responder contra los actos que ha hecho el Estado contra ellos, eh, tienen como la capacidad, entre comillas, de devolver el golpe, y esto tendrá su explicación muy sencilla, la cual es la venganza. Por eso es que en democracia no se justifican los actos violentos, por muy diminutos que parezcan. Cualquier acto violento va a afectar o va a repercutir en alguien más, por lo cual genera la incomodidad, la cual el Estado no ha podido resolver. Incluso, hablándolo de una manera más profunda y más filosófica, lo único que genera la violencia es más violencia. De tal manera que si el Estado usa la violencia para reprender y usa la violencia como las manos de la justicia, estaría incurriendo en violar la dignidad humana. Bueno, queremos contextualizar un poco este tema hacia lo nacional, porque realmente en Colombia han existido múltiples protestas en los últimos tiempos, sobre todo en la educación, el campo, el agro y todo lo que refiere a lo que ha incumplido el Estado con los ciudadanos. Y esta es una inconformidad que se ha venido dando no solo en Colombia, sino alrededor de toda Latinoamérica. Como lo podemos estar viendo en este momento, las imágenes de todas las protestas que se han hecho, ya que el pueblo se manifiesta de alguna manera, por decirlo así, pacífica, frente a todas estas modificaciones que hace el Estado, o contra la falta de oportunidades que da el Estado de cambiar y mejorar, ya sea tanto económica como estudiantil.
En cuanto a finalizar nuestra investigación, queríamos dar nuestro propio aporte personal, ya que después de conocer opiniones de los demás, creo que tenemos una perspectiva distinta y con los resultados de dicha investigación dar conclusión a la pregunta inicial. Bueno, pues lo que yo opino es que los límites del Estado deben estar fijos en cuanto a sus características y sus principios, que son los derechos fundamentales. Pienso que el Estado debe limitar el uso de la violencia y debe hacer uso de ella en caso de ser extremadamente necesario, en caso de ver que las cosas se salen de control. Pienso que el Estado debe respetar las distintas opiniones, las marchas, las protestas y las ideologías de las personas, por lo que debe respetar el derecho a protestar libremente, a marchar libremente y que las personas expresen su ideología de manera correcta. Y pues mi opinión al respecto es de que creo que con todo lo que hemos pasado días anteriores, meses anteriores, ya sean años también, eh, vimos como conclusión de que también la violencia lo único que genera es más violencia. Y la idea es no seguir por este camino y que sea de donde venga, no ser tan ingenuos y pensar de que siempre va a ser esta dirección. La perspectiva también puede cambiar y que también contra los que producen violencia eh, se justificará a futuro, ya sea haciendo justicia por parte del Estado o no. Además, la violencia como se ha enquistado tanto en el país, la idea es cambiar esta perspectiva y ver que la violencia no sea un solo recuerdo, sino que también sea como de algo que aprendamos a superar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias.